Hola, soy Dani, soy psicólogo y os doy la bienvenida a Barra Libre de Psicología. Esto no es una consulta, no hay un diván y no te vamos a pasar factura al final del episodio. Aquí la idea es muy simple, sentarnos en un bar, pedir un café o una cerveza, lo que toque, y hablar de psicología como se habla de la vida, sin tecnicismos innecesarios y sin postureo. En este espacio vamos a hablar con otros profesionales y personas interesantes sobre cosas que nos conciernen a todos. Vamos a hablar de relaciones, de ansiedad, de mil cosas que básicamente ocurren cuando somos humanos. Barra Libre de Psicología es eso, hablar sobre psicología, pero sin ponernos muy intensitos y con algo en la mano. Ponte cómodo, cómoda, pide lo que quieras y empezamos. Para este primer episodio traigo a una persona muy especial, también psicólogo, su nombre es Mikel y os voy a dejar que se presente él. Muy buenas, yo soy Mikel, soy psicólogo sanitario, trabajo desde el análisis de conducta y he venido aquí a tomarme una cervecita y a hablar de psicología. Bienvenido, Mikel. Muchas gracias, Dani. Es un placer que vengas y la idea un poco del día de hoy es que Mikel nos explique cómo funciona la ansiedad y que nos explique bien la curva de ansiedad. Efectivamente, lo voy a intentar explicar lo mejor que pueda para que todo el mundo, sin tener ningún tipo de conocimiento ni nada del estilo, pueda llegar a entenderlo. Bueno, Mikel, evidentemente, para poder explicar la curva de la ansiedad, igual la idea es explicar qué es la ansiedad. Vale, pues la ansiedad en sí es bastante más compleja de lo que nos podemos llegar a imaginar. ¿Cómo funciona? Nosotros nos afrontamos ante una situación que percibimos como estresante y nuestro cuerpo reacciona fisiológicamente de ciertas maneras. Para poner un ejemplo, y por qué al final la ansiedad es algo que es importante, que es adaptativo, no es algo que queremos eliminar en nuestra vida, nuestro cuerpo reacciona de la misma manera que reaccionábamos, pues que pongamos en la sabana cuando teníamos un león delante. Es decir, nuestro cuerpo se prepara ante una amenaza. ¿Qué pasa? Que en nuestro día a día, en nuestra actualidad, pues tú vas por Gran Vía y no te encuentras un león. Tienes otros problemas en tu día a día. Entonces, tu cuerpo reacciona fisiológicamente exactamente igual que como si tuvieses esa amenaza. Por ejemplo, con aceleraciones del pulso, el estómago se te revuelve y hay que entender que esa amenaza que tenemos delante pues no es un león, aunque la percibamos como tal. Entonces, si ya no hay esos leones que nos persigan, ¿por qué aún así seguimos en momentos igual de más calma con esa activación tan grande? Claro, porque al final hay un peligro que nosotros estamos percibiendo, que sea real o no, nuestro cuerpo reacciona fisiológicamente de esta manera. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Pues hay una cosa que nosotros conocemos mucho, que tú ya sabrás, que es la curva de la ansiedad. Para que nos hagamos una idea o pongáis una imagen en vuestra mente, no sé si conocéis la curva de Gauss, al final es como una campana, entonces es importante entender que la ansiedad funciona de esta manera. Tú estás tranquilo, estás normal y de repente te expones ante algo, lo que sea, puede ser un examen, puede ser cualquier cosa, incluso entrarle a esa chica en el bar que te gusta, y esa ansiedad empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir hasta que llega a un pico máximo. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros lo percibimos desde ese pico máximo. Intentamos ahí hacer algo y actuar. En ese momento es imposible. Haga lo que hagas, que mandas a la mierda a tu jefe, que notas que no puedes gestionarlo, entonces ahí es donde surgen los problemas. Intentamos cambiar nuestra conducta ahí arriba y hagas lo que hagas no sirve de nada. En ese punto, una vez llegamos a ese punto máximo, la ansiedad baja. También entiendo que muchas veces lo que ocurre es que no nos permitimos llegar hasta el punto máximo y escapamos de las situaciones antes de subir. Exacto, precisamente ese es el problema. ¿Cómo afrontamos nosotros esta situación? Pues al final tú estás percibiendo ese malestar cuando estás subiendo y tendemos a evitar. ¿Qué aprende nuestro cuerpo? Que la forma de afrontar estas situaciones es, lo evito, pues me encuentro mal, no voy al examen, entonces evito exponerme, entonces no termino de realizar la curva entera y de esta forma no podemos aprender que ese peligro realmente no es tal como nos estamos imaginando. Pero es cierto que también evitar, como seres humanos, es bastante funcional. Por supuesto, tampoco vamos a decir ahora que te afrontes a todo y vamos a demonizar lo que vendría siendo la evitación. La evitación es, lo que tú dices, es algo completamente humano y que en ciertos aspectos pues puede ser una herramienta muy útil. Eso no significa que la empleemos en todo, porque en estos casos lo que va a hacer es reforzar esa conducta de evitar. Efectivamente, y además muchas veces el problema que nos podemos encontrar es que si vamos generalizando esas evitaciones y las vamos ampliando como repertorio, entiendo también que es lo que causa este malestar y nos genera esta problemática. Claro, es lo que decíamos, al final tú estás enseñando a tu cuerpo, estás aprendiendo de esa forma conductual, estás reforzando el hecho de evito.
Entonces, ¿qué pasa? Que esto durante un tiempo te puede ser adaptativo. Es decir, tú un día pues me pongo malito y no voy al examen, ¿no? Por ponerte un ejemplo. El problema está en que si eso lo refuerzas y lo empiezas a emplear en todas las áreas de tu vida, va a llegar un momento que esta conducta que has aprendido va a ser desadaptativa. Pues de repente, pues el día que tengas que trabajar no vas a poder librarte. Al final eso va a repercutir en que te echen, etc., por poner un ejemplo. Entonces, ahí es donde surgen los problemas. Cuando una conducta que tú has aprendido por X de la vida, porque se ha visto reforzada, la estás repitiendo en un momento en el que no te es adaptativa. Entonces es donde generalmente la gente acude a consulta diciendo no entiendo qué puedo hacer. Vale, igual también para verlo de forma más práctica, podemos poner un par de casos o de ejemplos que se te ocurran, que se nos ocurran, en el que podamos ver cómo funciona esa curva y qué supone ese escape o esa evitación. Vale. Pues alguien que tenga mucho problema con el desorden, por ejemplo. Es decir, si yo no coloco todo exactamente como a mí me gusta o algo está desordenado, como que me produce un malestar tan grande que no puedo evitarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esa persona, yo que sé, que no esté en los botes de la ducha desordenados y eso, vamos, es que genere bronca con tu madre, con tu padre, con tu pareja? Lo que podemos hacer es exponernos a esa curva de malestar, entender que lo que no podemos hacer es, en este momento sería la evitación, sería reordenar los botes o irme de la habitación. ¿Qué hacemos? Hacemos una exposición con prevención de respuesta, que se llamaría. En este caso es súper útil tema de respiraciones o cualquier cosa que te relaje. Si la persona que nos está viendo, yo que sé, hace yoga o algo del estilo y tiene algún tipo de respiración o relajación que le funcione, la puede emplear. Si no, súper recomendable, yo siempre lo recomiendo, respiración diafragmática. Buscarlo en YouTube, aprenderla, practicarla y luego la usáis en esos momentos. ¿Qué hacemos? Nos exponemos ante esa cosa que nos está generando malestar, en este caso lo que decíamos. Esos botes desordenados. Efectivamente. Entonces nos paramos y es importante que enfoquemos la atención en eso que nos está generando ese malestar. Ahí la curva va a empezar a subir. ¿Qué podemos hacer? Cuando tú notas que está subiendo, respiramos, intentamos calmarlo un poco para que la curva, en vez de que suba tanto, que sea un poquito más baja. Porque hay que entender que la ansiedad no es infinita, siempre baja. Es decir, eso es importante y creo que antes no lo hemos comentado. El hecho de que de forma natural nunca vas a estar en ese pico máximo de ansiedad toda la vida. Es una curva, como sube y baja, como si fuese una ola. Entonces, nos exponemos ante esa situación y en base a repeticiones, hacerlo más de una vez, ese malestar va a ir disminuyendo. Además, eso también es importante comentarlo, que muchas veces parece que es que el malestar va a ser infinito y que nunca se va a acabar esa ansiedad. Entonces, evitamos o escapamos porque creemos que el malestar va a ser tan grande que nos vamos a morir. Claro, efectivamente. Entonces, sientes un malestar tan grande y somos humanos, a nadie le gusta sufrir, entonces hemos aprendido eso, el tema de evitar. Lo que decíamos antes, el problema está en que, joder, si esa evitación te está haciendo que, yo qué sé, que no quedes con tus amigos porque tienes un malestar de X o que está afectando a otras áreas de tu vida, pues ahí es interesante el hecho de, vale, vamos a exponernos ante esta situación, pero de forma consciente. Entender que esa ansiedad o ese malestar no va igual a desaparecer, pero sí que se va a ver reducido como para que puedas gestionarlo y puedas vivir con ello. Además, para esto siempre hay un refrán que a mí me gusta mucho, que es que no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo aguante. Correcto. Total. Pues es cierto, también esta parte que se trabaja también mucho en sesión, hay que pasar la curva para darnos cuenta de que efectivamente en algún momento va a bajar, por muy difícil que parezca y por mucho que pensemos que nunca va a llegar el tope y nos vamos a morir por el camino. Y una vez que aprendemos que esa curva baja, cada vez se va reduciendo más. Efectivamente. Y cada vez el pico es menor. Eso es. Y a base de eso, de exposiciones una y otra vez, va reduciendo ese malestar. Otro ejemplo que se me viene ahora mismo a la mente así un poco de sopetón. Yo me imagino que todo el mundo, cuando ha hecho las primeras clases de conducir, tú salías con el coche y ibas acojonado, diciendo, voy a atropellar a una señora. O me van a, vamos, no entiendo nada, esto es la jungla. Pero de repente te vas exponiendo, te vas una y otra vez y ese malestar va bajando. Efectivamente, además, eso también es como muy común una vez que ya empezamos a ir bajando esa curva de la ansiedad, llega un momento en el que o es muy pequeña o la extinguimos por completo. Efectivamente. Y esa es la idea de ir a terapia, entender sobre todo lo que digo, cómo funciona la curva, saber identificarlo,
puedes identificarlo, pues eso, incluso fisiológicamente, ¿no? De repente te expones y tú notas que las pulsaciones te están subiendo, que hay gente que lo nota más en la tripa. Pues ahí es cuando podemos acudir a estos ejercicios de respiración para intentar bajar esas pulsaciones, nos seguimos exponiendo ante esa conducta o esa situación que nos está generando este malestar y dejamos que la curva pase entera, muy importante, por favor, que la curva pase entera y a base de lo que decíamos de exposición de una y otra vez, pues eso se va reduciendo. Además, como bien decíamos al principio, como bien decías al principio, el problema de la ansiedad es que muchas veces no vemos como ese león. Entonces, el no ver ese león es lo que, pues como decíamos, que si me aceleren las pulsaciones, que me duela la tripa, muchas veces es muy complicado asociarlo a lo que me está ocurriendo esa ansiedad, Claro. que es completamente adaptativa, es completamente normal. Lo que pasa es que también muchas veces se ha vendido como igual esta sensación de, o este discurso de que no, hay que vivir sin ansiedad. No, igual sin ansiedad no habríamos sobrevivido como especie. Efectivamente, es decir, la ansiedad no es algo malo, aunque lo percibamos como tal. Si lo tienes es por algo, el cuerpo es sabio. Entonces, bueno, también importante con lo que hemos dicho antes, vamos a descartar posibles cosas médicas. Es decir, no vaya a ser que alguien se piensa que tenga ansiedad y tenga ahí una gastroenteritis intraocular. Entonces, también es importante eso, ¿no? Pero pasa mucha gente que tiene estos malestares, va al médico, no me encuentran nada, no sé qué es, no lo entiendo, yo pues no siento que tenga ansiedad, me imagino que la ansiedad es pues, un monstruo enorme que la tiene la gente que está fatal, igual tú lo puedes estar teniendo en un grado más pequeño, entonces, o no localizas el porqué. Entonces, ahí es donde genera mucha confusión en la gente. Claro, además es que muchas veces es cierto que la ansiedad, cuando a mí me da miedo el mar y voy a la playa y veo el mar, veo que me da miedo, que eso es lo que me genera ansiedad. Cuando estoy en la oficina tecleando, no veo el mar, no veo ese estímulo que es lo que me da miedo y lo que me genera esa ansiedad. Claro, hay mucha gente que no entiende el por qué, pero la tiene. Entonces habrá que explorar mediante evaluación, mediante pues, hablar con tu terapeuta o incluso tú puedes reflexionarlo, entender qué es lo que está pasando. Para esto, por ejemplo, hay una herramienta que es muy útil, que son los autorregistros. ¿En qué consisten los autorregistros? En apuntar cuando te ha pasado estos momentos en una hoja. Tiene un proceso y al final esto suele ser muy útil para entender cuándo nos pasa, localizar esos patrones y decir, hostia, pues siempre que me pasa es después de comer. Dices, vale, ¿qué está pasando ahí? Porque si no, acudes a consulta y dices, pues no sé, estoy mal. ¿Cuándo? No sé, siempre. Habrá algún momento que estés menos mal. Entonces, es importante localizar qué está pasando ahí para poder trabajar. Y además has dicho también una cosa muy importante y muy interesante, que es esta parte de, como muchas veces esa ansiedad la sentimos como de forma más fisiológica, el poder descartar, por ejemplo, si te dan taquicardias, el poder descartar también con un médico que esas taquicardias no vienen de un problema cardíaco. Efectivamente, igual estamos pensando, vale, me dan taquicardias porque es ansiedad. Igual no, pero en el momento en el que el médico te dice, oye, el corazón está bien y tú sigues sintiendo que tienes taquicardias, igual también podría ser interesante que vayas a terapia y intentar entender qué pasa. Eso es. O muchas veces este nudo en el estómago que dices, yo tengo un paciente que lo llama la lavadora, que me hace mucha gracia porque dice, yo sé que tengo ansiedad cuando me empieza la lavadora. Entonces es un poco... Yo lo de la lavadora lo uso con la rumia, con la gente que le da vueltas a la cabeza y ya tienes ahí la lavadora dando vueltas, ¿no? Pues sí, total. Pues oye, me ha parecido un tema súper interesante. Me parece que además a la gente le va a interesar mucho, evidentemente, porque muchas veces, eso, igual podemos identificar qué es ansiedad o no. Es común también como confundirla con otras muchas cosas, como decíamos. Con toda la parte fisiológica es como mucho más común confundirla. Pero es cierto que el entender bien cómo funciona la ansiedad y darnos cuenta de que en ningún momento va a pasar nada súper trágico por llegar arriba, que el malestar va a ser muy grande y muy evidente, por supuesto. Pero como bien decíamos, el irnos exponiendo poco a poco a ello es lo que nos va a enseñar que ese mar que nos da miedo o ese perro que nos da miedo, en algún momento no va a pasar nada y vamos a poder meternos en la playa a jugar a las palas
sin que nos ocurra nada malo. Claro, empezamos pues primero en la orilla con los piececitos en el agua, ¿no? Y luego poquito a poco nos vamos exponiendo cuando, por ejemplo, ese ejemplo que has dicho del mar, ¿no? Metemos los piececitos. Posiblemente con que metas los pies ya vas a sentir un malestar enorme y vas a sentir que te ahogas. Y pues poco a poco, pues primero me siento pues justo donde llega la orilla. Me relajo. Cuando baje esas pulsaciones y esté más tranquilo, meto los piececitos. Va a volver a subir, me relajo. Entonces, poquito a poco hacemos esa exposición gradual y va a ayudar mucho a pues que no sea, yo qué sé, lo que te diría tu abuela, que es, no, tú métete, ¿sabes?, con 2 manguitos y igual eso, uno, te puede funcionar, que hay gente que le funciona, pero te puede salir el tiro por la culata completamente y que le cojas más miedo al mar del que tenías. También por eso es importante que como terapeutas se haga una buena exposición, Claro. es decir, no, como bien decías, no coger a una persona que igual le da miedo al mar y tirarla directamente al mar, Efectivamente. porque ¿puede funcionar? Sí, puede funcionar. Esa persona puede pasar esa supercurva de ansiedad y darse cuenta de que no pasa nada y no se va a morir de ansiedad. Pero igual sería bastante adecuado el decir, oye, pues vamos con ítems poco a poco hasta llegar a ese ítem. Y también, con lo que dices, es importante entender que si tú estás enfrentando un ítem al principio y te cuesta mucho, es que igual la escala no la has hecho bien. Eso es decir, el problema no está en que no seas capaz, sino que te estás saltando partes. Estás, en vez de sentándome en la orilla y dejar que baje el malestar, ya directamente estoy con el agua hasta la cintura. Entonces, joder, te has saltado muchos pasos. Entonces, vamos poco a poco. Pues oye, me ha parecido una charla súper interesante, como decía, creo que para la gente va a ser súper útil, pues entender bien cómo funciona la ansiedad y cómo podemos enfrentarnos a ella. Pues te agradezco un montón que hayas querido venir aquí. Además, eres la primera persona invitada, o sea que de verdad te lo agradezco un montón. No sé si quieres dejar como un poco último mensaje con todo esto. Pues nada, ya sabes que siempre que quieras yo aquí estoy, aunque me suponga un problema un poquito las cámaras, pero bueno, hay que afrontarse, lo que decimos, la curva. Ha sido al principio, antes de grabar, así un poco complicado, pero lo estamos exponiendo y al final ha salido bastante el tirón. Entender también que al final esto es una charla distendida, tomando un cafecito, una cerveza, y que es para que tengáis unas nociones generales de cómo funciona, si no os toméis tampoco como si fuese misa, es decir, consultar con un profesional, a ver si encaja con lo que vosotros estáis sintiendo, entender, pues eso, que es algo divulgativo, un poquito más genérico, efectivamente, eso pero que ojalá os sirva, ojalá os sea útil y siempre que... Y si me queréis, volveré. No, y también una parte muy importante ahora con esto que decías al final es que cada persona es un ser individual y que cada persona siente la ansiedad de una forma, cada uno sentimos y nos comportamos de una forma específica. Entonces, la ansiedad de una persona no es igual que la ansiedad de otra y eso también es importante como entenderlo. Claro, efectivamente. Esto no es, yo que sé, como el ibuprofeno, es que todos no funcionan de la misma forma, ¿no? Hay gente que las respiraciones le funcionan mejor, peor. Importante también respecto a lo que hemos dicho antes de las respiraciones y de la curva. Hay gente, así un poco retrospectiva, que te dice, no, es que a mí las respiraciones no me sirven. Me pongo, es que me ahogo y vale, eso es que estás arriba de la curva o casi arriba. Entonces ahí eso es porque no te funciona. Yo de verdad que, lo digo siempre a mis pacientes también, practicar las respiraciones, yo que sé, antes de dormir, 5 minutitos, lo digo, buscar de respiración diafragmática en YouTube, que tenéis 1000 vídeos, y lo practicas todas las noches y así de esa forma que en el momento en el que lo necesites, en ese momento que tengas ansiedad, la tienes ya entrenada de antes, sabes cómo hacerla y hazla cuando empieza la curva, no cuando ya estás arriba, que ahí lo que te digo, no te va a servir de nada. Efectivamente. Perdona un poco por volver atrás. No, joder, es bueno explicar esto. Muchísimas gracias por la invitación, un honor para mí. Muchas gracias a ti por haber venido y nos vemos próximamente. Un placer.